El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Dios te bendiga. En esta mañana quiero compartirte una meditación que he titulado Ten cuidado de los que se dicen cristianos. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por la palabra que tú has puesto en mi corazón para compartir. Te ruego que puedas edificar el corazón de las personas que lo están escuchando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero leerte lo que dice la Biblia en Romanos 12:2. Dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nos habla de no nos conformemos a este siglo, nos advierte a que el sistema del mundo y la cultura popular y la manera de pensar que está en rebelión en contra de Dios, tratará de conformarnos a su patrón impío, y ese proceso debe de ser resistido. Por cuestiones de estudio, que en ocasiones estoy predicando acerca de esto, o doy enseñanzas acerca de esto, me metí a internet, y hay un joven llamado J.A., que tal vez muchos de ustedes lo conozcan, que negó completamente su fe ya hace algún tiempo, y me sorprendió mucho verlo en una iglesia donde él está en la plataforma vestido completamente de mujer ya, y está cantando el himno de Aleluya. Lo sorprendente es que las personas que estaban en la plataforma, los líderes y la gente que estaba abajo, se escuchaba cantando juntamente con él esta canción. ¿Y a qué voy con esto? Tenemos que tener mucho cuidado con la gente a la que seguimos. No solamente, negó completamente su fe y se fue al mundo totalmente. Hizo un video donde él está con dos homosexuales en su video bailando, y a mitad o al final del video él promueve el satanismo. ¿A qué voy con todo esto? Sabes, muchas veces somos muy dados a escuchar música, a escuchar predicadores o a seguir a personas donde no conocemos cómo está su vida en realidad. La palabra de Dios dice: por sus frutos los conoceréis, y en ocasiones nos vamos nada más con la parte de, es que está bien padre su música, no, es que cuando predica es muy elocuente y me llama mucho la atención su manera de hablar, de decir las cosas, de exponer la palabra de Dios. Pero también tenemos que aprender a investigar de estas personas que ministran a través de la música, que ministran a través de sus sermones. Tenemos que conocerlos. ¿Quién iba a imaginar que este joven, después de chico y cantar de esta manera como lo hace, de pronto iba a negar completamente la fe? Y no solamente negarla, sino que se fue al otro extremo, ¿verdad? Y incluso en alguna de sus biografías dice que pues él desde chico lo llevaron a concursar a un programa donde precisamente cantó esta canción, pero en realidad él no había tenido un encuentro con Cristo. Fue como que lo metieron y ya, y así fue creciendo. Y él mismo en alguna de sus entrevistas llegó a decir que pues él nunca se sintió cómodo con su sexualidad, pero pues como canta muy padre, entonces nos vamos con todo ese rollo, ¿no? Por ejemplo, yo te quiero mencionar a un cantante que se llama Jesús Adrián Romero, que en uno de sus subió una publicación, y te la voy a leer. Te voy a decir lo que dice. Dice: en la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, cantaron un himno. Me provoca mucha curiosidad saber qué himno cantaron. Sabiendo lo que sabes acerca de Jesús, ¿cuál de las siguientes canciones crees que escogería para cantar con sus discípulos? Y dentro de las canciones que él puso para que tú y yo dijéramos, pues ¿cuál habrá cantado? Es precisamente
la de Cuán grande es nuestro Dios, One Love de Bob Marley, What a Wonderful World de Louis Armstrong, y puso otras más que mezcló canciones mundanas con canciones cristianas. Y él dice en su publicación, te lo vuelvo a leer: ¿cuál de las siguientes canciones crees que escogería para cantar con sus discípulos? ¿Tú te imaginas al Señor Jesús cantando una canción de John Lennon? Yo creo que esto es una burla completamente a nuestro Señor Jesús. Trae ideas bien locas. Él está de acuerdo con que no pasa nada si tú te disfrazas en Halloween. Su hijo trae ondas diciendo que Jesús en realidad no era el Hijo de Dios. Vamos, y en ocasiones, pues reitero esta parte, ¿no? Como canta padre, como que dices, sus canciones están bonitas, pues simplemente las escuchas y no sabes qué está ministrando a tu vida. No me voy a meter al rollo de la música, pero sí la música ministra, y la gente que la escribe con esa esencia de cada persona es lo que ministra a los demás, ¿no? Entonces este hombre también hizo una canción para María, para la madre de Jesús, para la Virgen, y muchos católicos ya lo tomaron como su himno y dijeron, wow, no, es que qué padre, ¿no? E incluso Jesús Adrián, una de sus ideas pues es hacer música más mundana. Así puso él, lo expresó de esa manera, hacer música más mundana, porque pues él dice que hay que ser inclusivos, que toda la gente pueda escucharla, cuando la alabanza que tú y yo damos es completamente para Dios, o sea, no es para la gente. Dentro de la música cristiana se manejan temas de fortaleza, de ánimo, que ministran nuestra vida, pero siempre Dios es exaltado. Tú eres mi fortaleza como ninguna. El Señor es mi pastor y nada me faltará, pero siempre Dios es el centro de todas las cosas. Pero ahora Él quiere hacer música más mundana, donde la gente se pueda sentir más incluida en todo esto. Entonces empieza a tener ondas medias locas, medias extrañas, y muchos cristianos siguen todas estas tendencias. Hay otro personaje que en lo particular yo lo seguía ya hace tiempo, hacía parodias cristianas, y es Juan de Montreal. Pero de hacer parodias cristianas, de repente, pues todo este rollo, ¿no? Que de los TikToks y todo esto comenzó a mezclarse, comenzó a conformarse a lo que hay en el mundo, y no solo a conformarse, sino a imitarlo. Me sorprendió ver videos de él donde pone videos de Bad Bunny, y donde Bad Bunny está comiéndose su cereal, así todo con su pelo bien alocado, con un piercing en la nariz, y tiene muchísimas vistas. Y entonces Juan lo que hace es ponerse una peluca, ponerse un piercing y empezar a comer cereal, o sea, imitarlo completamente, ¿no? Hay otro donde este hombre sale como mujer, vestido de mujer, peinado como mujer. Igual, pues tiene muchas vistas. Pues entonces ahora Juan de Montreal hace exactamente lo mismo, se viste de mujer y exalta a este señor, a este hombre, que si tú has llegado en la calle a escuchar alguna de sus canciones o en la televisión algún reportaje, sus canciones son completamente perversas, tanto en lo sexual como en muchos otros temas, sucias en sus lenguajes, horrible. Y ahora este hombre, Juan, ya lo está imitando, ¿no? O sea, quiere hacer la parodia, pero al final está promoviendo a Bad Bunny. Lo mismo hace con Rosalía, otra cantante que promueve la droga, que promueve el sexo, que promueve el alcohol, la fama, y todo ese tipo de cosas, y sus bailes pues bastante provocativos.
Y ahora lo que hace Juan de Montreal es exactamente lo mismo, simplemente se pone como mujer, la imita a ella queriendo hacer algo gracioso y abrazando todo esto, ¿no? Y igualmente ya en sus TikToks ella tiene de fondo música mundana o incluso baila música mundana. Vamos, empezamos como cristianos a abrazar lo que está en el mundo y eso no es correcto. Una cosa es que ocupemos la tecnología y que a lo mejor se te antoja hacer un TikTok, tampoco estamos peleados con eso, pero ¿por qué no hacer cosas que puedan influenciar para bien a la gente? En vez de estar promoviendo a artistas que son gente que va completamente en contra de la palabra de Dios, que no tienen temor de Dios. Entonces, aquí es donde entra la parte de no me voy a conformar al sistema de este mundo, ni a la cultura popular de este mundo. Satanás quiere conformarnos, Satanás quiere como que poco a poquito, ¿no? Tenernos ahí quietos para después destruir nuestra vida. Y si tú y yo abrazamos todo lo que nos dicen sin conocer a la gente, pues va a ser muy fácil que seamos engañados. Tenemos que ser transformados y cambiar un patrón impío y resistirlo. Transformados es lo opuesto de conformados. El campo de batalla entre el ser conforme al mundo y ser transformado está dentro del entendimiento del creyente. El problema es que ahora muchos de los que se dicen cristianos simplemente abrazan lo que les gusta, lo que les conviene, lo que se acomoda a su estilo de vida, y dicen, no, pues es que ¿qué tiene de malo? Es que no pasa nada, y empezamos a conformarnos y a ser parte del sistema de este mundo, cuando tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que ser esos que trastornan el mundo, no que nos conformamos a este mundo. Y yo quiero dejar eso en tu corazón. También como padres tenemos que saber qué escuchan nuestros hijos. Cada que yo escucho a alguno de mis hijos que está escuchando una alabanza nueva, yo investigo quién es. En ocasiones me ha tocado decirle, ya no escuches de esta persona, porque pues les gusta el trap, les gusta el rap cristiano. Entonces, aún en eso, qué tremendo tener que decir esto, pero aún ya en nuestros tiempos tenemos que fijarnos hasta qué cantante cristiano escuchamos, qué predicador estamos escuchando. Nuestra norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Eso es lo que nos sostiene y es la principal herramienta cuando alguien va a dar un sermón, cuando alguien va a predicar. Su principal herramienta es la palabra de Dios. Si no ocupa la palabra de Dios, si te habla de otros libros, si te habla de humanismo, si te habla de otras cosas, o cambia la palabra de Dios o le añade, ten cuidado, no te dejes llevar por sus vanas palabras, por su tanta palabrería. Y quienes son muy buenos oradores y wow, dices, esta persona cómo predica, ¿no? Pero eso no quiere decir que no esté firme en las cosas de Dios. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Entonces yo quiero animarte en esta mañana a ser sabios y investigar. Como padres investiga, como joven investiga, y más si tienes hijos pequeños, investiga a quién siguen, a quién están escuchando, incluso a quien imitan. O sea, yo creo que el principal que debemos imitar es a Jesucristo, y se me hace tan absurdo en el caso de Jesús Adrián que esté diciendo que en la última cena metiendo una canción de Bob Marley. O sea, hombres que se drogan, que promueven la droga y tantas cosas. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Que está de acuerdo con el Halloween, que no pasa nada si tú practicas el Halloween, ¿sale? Entonces, por favor, ten cuidado de lo que escuchas en predicaciones, en alabanzas, y que siempre tu
tu norma sea la palabra de Dios. Si no viene la palabra de Dios, si no es confirmado a través de la palabra de Dios, huye, deja de escucharlo. No va a pasar nada porque dejes de escuchar a una persona que no está bien. Al contrario, busca adoradores que sean genuinos, como un Marcos Brunet, por ejemplo, ¿sale? Busca personas que testifiquen, que den frutos de su adoración a Dios, no solo en cuestión musical, sino principalmente en su vida diaria. Y bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo y gracias por la palabra. Ayúdanos a ser sabios, como dice tu palabra, Señor. Ante todas las cosas, adquirir sabiduría y por sobre todas nuestras posesiones, inteligencia, Señor. Necesitamos ser sabios y entendidos y necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos diga qué es lo correcto y qué no. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Sabiendo lo que sabes acerca de Jesús, ¿cuál de las siguientes canciones crees que escogería para cantar con sus discípulos? Y dentro de las canciones que él puso para que tú y yo dijéramos, ay, pues ¿cuál habrá cantado? Es precisamente la de Cuán grande es nuestro Dios, One Love de Bob Marley, What a Wonderful World de Louis Armstrong, y puso otras más que mezcló canciones mundanas con canciones cristianas. Y él dice en su publicación, te lo vuelvo a leer, ¿cuál de las siguientes canciones crees que escogería para cantar con sus discípulos? ¿Tú te imaginas al Señor Jesús cantando una canción de John Lennon? Yo creo que esto es una burla completamente a nuestro Señor Jesús. Trae ideas bien locas. Él está de acuerdo con que no pasa nada si tú te disfrazas en Halloween. Su hijo trae ondas diciendo que Jesús en realidad no era el Hijo de Dios. Vamos, y en ocasiones, pues reitero esta parte, ¿no? Como canta padre, como que dices, ay, sus canciones están bonitas, pues simplemente las escuchas y no sabes qué está ministrando a tu vida. No me voy a meter al rollo de la música, pero sí la música ministra y la gente que la escribe con esa esencia de cada persona es lo que ministra a los demás, ¿no? Entonces este hombre también hizo una canción para María, para la madre de Jesús, para la Virgen, y muchos católicos ya lo tomaron como su himno y dijeron, wow, no, es que qué padre, ¿no? E incluso Jesús Adrián, una de sus ideas pues es hacer música más mundana. Así puso él, lo expresó de esa manera, hacer música más mundana, porque pues él dice que hay que ser inclusivos, que toda la gente pueda escucharla, cuando la alabanza que tú y yo damos es completamente para Dios, o sea, no es para la gente. Dentro de la música cristiana se manejan temas de fortaleza, de ánimo, que ministran nuestra vida, pero siempre Dios es exaltado. Tú eres mi fortaleza como ninguna. El Señor es mi pastor y nada me faltará, pero siempre Dios es el centro de todas las cosas. Pero ahora Él quiere hacer música más mundana, donde la gente se pueda sentir más incluida en todo esto. Entonces empieza a tener ondas medias locas, medias extrañas, y muchos cristianos siguen todas estas tendencias. Hay otro personaje que en lo particular yo lo seguía ya hace tiempo, hacía parodias cristianas, y es Juan de Montreal.
Pero de hacer parodias cristianas, de repente, pues todo este rollo, ¿no? Que de los TikToks y todo esto comenzó a mezclarse, comenzó a conformarse a lo que hay en el mundo, y no solo a conformarse, sino a imitarlo. Me sorprendió ver videos de él donde pone videos de Bad Bunny, y donde Bad Bunny está comiéndose su cereal, así todo con su pelo bien alocado, con un piercing en la nariz, y tiene muchísimas vistas. Y entonces Juan lo que hace es ponerse una peluca, ponerse un piercing y empezar a comer cereal, o sea, imitarlo completamente, ¿no? Hay otro donde este hombre sale como mujer, vestido de mujer, peinado como mujer. Igual, pues tiene muchas vistas. Pues entonces ahora Juan de Montreal hace exactamente lo mismo, se viste de mujer y exalta a este señor, a este hombre, que si tú has llegado en la calle a escuchar alguna de sus canciones o en la televisión algún reportaje, sus canciones son completamente perversas, tanto en lo sexual como en muchos otros temas, sucias en sus lenguajes, horrible. Y ahora este hombre, Juan, ya lo está imitando, ¿no? O sea, quiere hacer la parodia, pero al final está promoviendo a Bad Bunny. Lo mismo hace con Rosalía, otra cantante que promueve la droga, que promueve el sexo, que promueve el alcohol, la fama, y todo ese tipo de cosas, y sus bailes pues bastante provocativos. Y ahora lo que hace Juan de Montreal es exactamente lo mismo, simplemente se pone como mujer, la imita a ella queriendo hacer algo gracioso y abrazando todo esto, ¿no? Igualmente ya en sus TikToks ella tiene de fondo música mundana o incluso baila música mundana. Vamos, empezamos como cristianos a abrazar lo que está en el mundo, y eso no es correcto. Una cosa es que ocupemos la tecnología y que a lo mejor se te antoja hacer un TikTok, tampoco estamos peleados con eso, pero ¿por qué no hacer cosas que puedan influenciar para bien a la gente, en vez de estar promoviendo a artistas que son gente que va completamente en contra de la palabra de Dios, que no tienen temor de Dios? Entonces aquí es donde entra la parte de no me voy a conformar al sistema de este mundo, ni a la cultura popular de este mundo. Satanás quiere conformarnos, Satanás quiere como que poco a poquito, ¿no? Tenernos ahí quietos para después destruir nuestra vida. Y si tú y yo abrazamos todo lo que nos dicen sin conocer a la gente, pues va a ser muy fácil que seamos engañados. Tenemos que ser transformados y cambiar un patrón impío y resistirlo. Transformados es lo opuesto de conformados. El campo de batalla entre el ser conforme al mundo y ser transformado está dentro del entendimiento del creyente. El problema es que ahora muchos de los que se dicen cristianos simplemente abrazan lo que les gusta, lo que les conviene, lo que se acomoda a su estilo de vida, y dicen, no, pues es que ¿qué tiene de malo? Es que no pasa nada, y empezamos a conformarnos y a ser parte del sistema de este mundo, cuando tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que ser esos que trastornan el mundo, no que nos conformamos a este mundo. Y yo quiero dejar eso en tu corazón. También como padres tenemos que saber qué escuchan nuestros hijos. Cada que yo escucho a alguno de mis hijos que está escuchando una alabanza nueva, yo investigo quién es. En ocasiones me ha tocado decirle, ya no escuches de esta persona, porque pues les gusta el trap, les gusta el rap cristiano. Entonces, aún en eso, qué tremendo tener que decir esto, pero aún ya en nuestros tiempos tenemos que fijarnos hasta qué
cantante cristiano escuchamos, qué predicador estamos escuchando. Nuestra norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Eso es lo que nos sostiene y es la principal herramienta cuando alguien va a dar un sermón, cuando alguien va a predicar. Su principal herramienta es la palabra de Dios. Si no ocupa la palabra de Dios, si te habla de otros libros, si te habla de humanismo, si te habla de otras cosas, o cambia la palabra de Dios o le añade, ten cuidado. No te dejes llevar por sus vanas palabras, por su tanta palabrería. Y quienes son muy buenos oradores y wow, dices, esta persona cómo predica, ¿no? Pero eso no quiere decir que no esté firme en las cosas de Dios. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Entonces yo quiero animarte en esta mañana a ser sabios y investigar. Como padres investiga, como joven investiga, y más si tienes hijos pequeños, investiga a quién siguen, a quién están escuchando, incluso a quien imitan. O sea, yo creo que, el principal que debemos de imitar es a Jesucristo, y se me hace tan absurdo en el caso de Jesús Adrián que esté diciendo que en la última cena metiendo una canción de Bob Marley. O sea, hombres que se drogan, que promueven la droga y tantas cosas. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Que está de acuerdo con el Halloween, que no pasa nada si tú practicas el Halloween, ¿sale? Entonces, por favor, ten cuidado de lo que escuchas en predicaciones, en alabanzas, y que siempre tu norma sea la palabra de Dios. Si no viene en la palabra de Dios, si no es confirmado a través de la palabra de Dios, huye, deja de escucharlo. No va a pasar nada porque dejes de escuchar a una persona que no está bien. Al contrario, busca adoradores que sean genuinos, como un Marcos Brunet, por ejemplo, ¿sale? Busca personas que testifiquen, que den frutos de su adoración a Dios, no solo en cuestión musical, sino principalmente en su vida diaria. Y bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo y gracias por la palabra. Ayúdanos a ser sabios, como dice tu palabra, Señor. Ante todas las cosas, adquirir sabiduría y por sobre todas nuestras posesiones, inteligencia, Señor. Necesitamos ser sabios y entendidos y necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos diga qué es lo correcto y qué no. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Lo que hay en el mundo y no solo a conformarse, sino a imitarlo. Me sorprendió ver videos de él donde pone videos de Bad Bunny y donde Bad Bunny está comiéndose su cereal. Así todo con su pelo bien alocado, con un piercing en la nariz, y tiene muchísimas vistas. Y entonces Juan lo que hace es ponerse una peluca, ponerse un piercing y empezar a comer cereal, o sea, imitarlo completamente, ¿no? Hay otro donde este hombre sale como mujer, vestido de mujer, peinado como mujer. Igual, pues tiene muchas vistas. Pues entonces ahora Juan de Montreal hace exactamente lo mismo, se viste de mujer y exalta a este señor, a este hombre que si tú has llegado en la calle a escuchar alguna de sus canciones o en la televisión algún reportaje, sus canciones son completamente perversas, tanto en lo sexual como en muchos otros temas, sucias en sus lenguajes, horrible.
Y ahora este hombre, este Juan, ya lo está imitando, ¿no? O sea, quiere hacer la parodia, pero al final está promoviendo a Bad Bunny. Lo mismo hace con Rosalía, otra cantante que promueve la droga, que promueve el sexo, que promueve el alcohol, la fama, y todo ese tipo de cosas, y sus bailes pues bastante provocativos. Y ahora lo que hace Juan de Montreal es exactamente lo mismo, simplemente se pone como mujer, la imita a ella queriendo hacer algo gracioso, y abrazando todo esto, ¿no? Y igualmente ya en sus TikToks ella tiene de fondo música mundana, o incluso baila música mundana. Vamos, empezamos como cristianos a abrazar lo que está en el mundo, y eso no es correcto. Una cosa es que ocupemos la tecnología y que a lo mejor se te antoja hacer un TikTok, tampoco estamos peleados con eso, pero ¿por qué no hacer cosas que puedan influenciar para bien a la gente, en vez de estar promoviendo a artistas que son gente que va completamente en contra de la palabra de Dios, que no tienen temor de Dios? Entonces aquí es donde entra la parte de no me voy a conformar al sistema de este mundo, ni a la cultura popular de este mundo. Satanás quiere conformarnos, Satanás quiere como que poco a poquito, ¿no? Tenernos ahí quietos para después destruir nuestra vida. Y si tú y yo abrazamos todo lo que nos dicen sin conocer a la gente, pues va a ser muy fácil que seamos engañados. Tenemos que ser transformados y cambiar un patrón impío y resistirlo. Transformados es lo opuesto de conformados. El campo de batalla entre el ser conforme al mundo y ser transformado está dentro del entendimiento del creyente. El problema es que ahora muchos de los que se dicen cristianos simplemente abrazan lo que les gusta, lo que les conviene, lo que se acomoda a su estilo de vida, y dicen, no, pues es que ¿qué tiene de malo? Es que no pasa nada, y empezamos a conformarnos y a ser parte del sistema de este mundo, cuando tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que ser esos que trastornan el mundo, no que nos conformamos a este mundo. Y yo quiero dejar eso en tu corazón. También como padres tenemos que saber qué escuchan nuestros hijos. Cada que yo escucho a alguno de mis hijos que está escuchando una alabanza nueva, yo investigo quién es. En ocasiones me ha tocado decirle, ya no escuches de esta persona, porque pues les gusta el trap, les gusta el rap cristiano. Entonces, aún en eso, qué tremendo tener que decir esto, pero aún ya en nuestros tiempos tenemos que fijarnos hasta qué cantante cristiano escuchamos, qué predicador estamos escuchando. Nuestra norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Eso es lo que nos sostiene y es la principal herramienta. Cuando alguien va a dar un sermón, cuando alguien va a predicar, su principal herramienta es la palabra de Dios. Si no ocupa la palabra de Dios, si te habla de otros libros, si te habla de humanismo, si te habla de otras cosas, o cambia la palabra de Dios o le añade, ten cuidado. No te dejes llevar por sus vanas palabras, por su tanta palabrería. Y quienes son muy buenos oradores y wow, dices, esta persona cómo predica, ¿no? Pero eso no quiere decir que no esté firme en las cosas de Dios. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Entonces yo quiero animarte en esta mañana a ser sabios y investigar. Como padres investiga, como joven investiga, y más si tienes hijos pequeños, investiga a quién siguen, a quién están escuchando, incluso a quien imitan. O sea, yo creo que el principal que debemos imitar es a Jesucristo, y se me hace
tan absurdo en el caso de Jesús Adrián que esté diciendo que en la última cena metiendo una canción de Bob Marley, o sea, hombres que se drogan, que promueven la droga y tantas cosas. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Que está de acuerdo con el Halloween, que no pasa nada si tú practicas el Halloween, ¿sale? Entonces, por favor, ten cuidado de lo que escuchas en predicaciones, en alabanzas, y que siempre tu norma sea la palabra de Dios. Si no viene la palabra de Dios, si no es confirmado a través de la palabra de Dios, huye, deja de escucharlo. No va a pasar nada porque dejes de escuchar a una persona que no está bien. Al contrario, busca adoradores que sean genuinos, como un Marcos Brunet, por ejemplo, ¿sale? Busca personas que testifiquen, que den frutos de su adoración a Dios, no solo en cuestión musical, sino principalmente en su vida diaria. Y bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo y gracias por la palabra. Ayúdanos a ser sabios, como dice tu palabra, Señor. Ante todas las cosas, adquirir sabiduría y por sobre todas nuestras posesiones, inteligencia, Señor. Necesitamos ser sabios y entendidos y necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos diga qué es lo correcto y qué no. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Estar promoviendo a artistas que son gente que va completamente en contra de la palabra de Dios, que no tienen temor de Dios. Entonces aquí es donde entra la parte de no me voy a conformar al sistema de este mundo, ni a la cultura popular de este mundo. Satanás quiere conformarnos, Satanás quiere como que poco a poquito, ¿no? Tenernos ahí quietos para después destruir nuestra vida. Y si tú y yo abrazamos todo lo que nos dicen sin conocer a la gente, pues va a ser muy fácil que seamos engañados. Tenemos que ser transformados y cambiar un patrón impío y resistirlo. Transformados es lo opuesto de conformados. El campo de batalla entre el ser conforme al mundo y ser transformado está dentro del entendimiento del creyente. El problema es que ahora muchos de los que se dicen cristianos simplemente abrazan lo que les gusta, lo que les conviene, lo que se acomoda a su estilo de vida, y dicen, no, pues es que ¿qué tiene de malo? Es que no pasa nada, y empezamos a conformarnos y a ser parte del sistema de este mundo, cuando tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que ser esos que trastornan el mundo, no que nos conformamos a este mundo. Y yo quiero dejar eso en tu corazón. También como padres tenemos que saber qué escuchan nuestros hijos. Cada que yo escucho a alguno de mis hijos que está escuchando una alabanza nueva, yo investigo quién es. En ocasiones me ha tocado decirle, ya no escuches de esta persona, porque pues les gusta el trap, les gusta el rap cristiano. Entonces, aún en eso, qué tremendo tener que decir esto, pero aún ya en nuestros tiempos tenemos que fijarnos hasta qué cantante cristiano escuchamos, qué predicador estamos escuchando. Nuestra norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Eso es lo que nos sostiene y es la principal herramienta. Cuando alguien va a dar un sermón, cuando alguien va a predicar, su principal herramienta es la palabra de Dios. Si no ocupa la palabra de Dios, si te habla de otros libros, si te habla de humanismo, si te habla de otras cosas, o cambia la palabra de Dios o le añade, ten cuidado. No te dejes llevar por sus vanas palabras
por su tanta palabrería, y quienes son muy buenos oradores, y wow, dices, esta persona cómo predica, ¿no? Pero eso no quiere decir que no esté firme en las cosas de Dios. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Entonces yo quiero animarte en esta mañana a ser sabios y investigar. Como padres investiga, como joven investiga, y más si tienes hijos pequeños, investiga a quién siguen, a quién están escuchando, incluso a quien imitan. O sea, yo creo que, no es, que el principal que debemos de imitar es a Jesucristo, y se me hace tan absurdo en el caso de Jesús Adrián que esté diciendo que en la última cena, metiendo una canción de Bob Marley, o sea, hombres que se drogan, que promueven la droga, y tantas cosas. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Que está de acuerdo con el Halloween, que no pasa nada si tú practicas el Halloween, ¿sale? Entonces, por favor, ten cuidado de lo que escuchas en predicaciones, en alabanzas, y que siempre tu norma sea la palabra de Dios. Si no viene en la palabra de Dios, si no es confirmado a través de la palabra de Dios, huye, deja de escucharlo. No va a pasar nada porque dejes de escuchar a una persona que no está bien. Al contrario, busca adoradores que sean genuinos, como un Marcos Brunet, por ejemplo, ¿sale? Busca personas que testifiquen, que den frutos de su adoración a Dios, no solo en cuestión musical, sino principalmente en su vida diaria. Y bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo y gracias por la palabra. Ayúdanos a ser sabios, como dice tu palabra, Señor. Ante todas las cosas, adquirir sabiduría, y por sobre todas nuestras posesiones, inteligencia, Señor. Necesitamos ser sabios y entendidos, y necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos diga qué es lo correcto y qué no. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De esta persona, porque pues les gusta el trap, les gusta el rap cristiano. Entonces, aún en eso, qué tremendo tener que decir esto, pero aún ya en nuestros tiempos tenemos que fijarnos hasta qué cantante cristiano escuchamos, qué predicador estamos escuchando. Nuestra norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Eso es lo que nos sostiene y es la principal herramienta. Cuando alguien va a dar un sermón, cuando alguien va a predicar, su principal herramienta es la palabra de Dios. Si no ocupa la palabra de Dios, si te habla de otros libros, si te habla de humanismo, si te habla de otras cosas, o cambia la palabra de Dios o le añade, ten cuidado. No te dejes llevar por sus vanas palabras, por su tanta palabrería, y quienes son muy buenos oradores, y wow, dices, esta persona cómo predica, ¿no? Pero eso no quiere decir que no esté firme en las cosas de Dios. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Entonces yo quiero animarte en esta mañana a ser sabios y investigar. Como padres investiga, como joven investiga, y más si tienes hijos pequeños, investiga a quién siguen, a quién están escuchando, incluso a quien imitan. O sea, yo creo que no es que el principal que debemos de imitar es a Jesucristo, y se me hace tan absurdo en el caso de Jesús Adrián que esté diciendo que en la última cena, metiendo una canción de Bob Marley, o sea, hombres que se drogan, que promueven la droga,
y tantas cosas. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Que está de acuerdo con el Halloween, que no pasa nada si tú practicas el Halloween, ¿sale? Entonces, por favor, ten cuidado de lo que escuchas en predicaciones, en alabanzas, y que siempre tu norma sea la palabra de Dios. Si no viene en la palabra de Dios, si no es confirmado a través de la palabra de Dios, huye, deja de escucharlo. No va a pasar nada porque dejes de escuchar a una persona que no está bien. Al contrario, busca adoradores que sean genuinos, como un Marcos Brunet, por ejemplo, ¿sale? Busca personas que testifiquen, que den frutos de su adoración a Dios, no solo en cuestión musical, sino principalmente en su vida diaria. Y bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo y gracias por la palabra. Ayúdanos a ser sabios, como dice tu palabra, Señor, ante todas las cosas, adquirir sabiduría y por sobre todas nuestras posesiones inteligencia, Señor. Necesitamos ser sabios y entendidos y necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos diga qué es lo correcto y qué no. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Ser sabios y investigar, como padres investiga, como joven investiga, y más si tienes hijos pequeños, investiga a quién siguen, a quién están escuchando, incluso a quién imitan. O sea, yo creo que, no es, que el principal que debemos imitar es a Jesucristo, y se me hace tan absurdo en el caso de Jesús Adrián que esté diciendo que en la última cena, metiendo una canción de Bob Marley, o sea, hombres que se drogan, que promueven la droga y tantas cosas. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Que está de acuerdo con el Halloween, que no pasa nada si tú practicas el Halloween, ¿sale? Entonces, por favor, ten cuidado de lo que escuchas en predicaciones, en alabanzas, y que siempre tu norma sea la palabra de Dios. Si no viene en la palabra de Dios, si no es confirmado a través de la palabra de Dios, huye, deja de escucharlo. No va a pasar nada porque dejes de escuchar a una persona que no está bien. Al contrario, busca adoradores que sean genuinos, como un Marcos Brunet, por ejemplo, ¿sale? Busca personas que testifiquen, que den frutos de su adoración a Dios, no solo en cuestión musical, sino principalmente en su vida diaria. Y bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo y gracias por la palabra. Ayúdanos a ser sabios, como dice tu palabra, Señor, ante todas las cosas, adquirir sabiduría y por sobre todas nuestras posesiones inteligencia, Señor. Necesitamos ser sabios y entendidos y necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos diga qué es lo correcto y qué no. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Cuidado de lo que escuchas en predicaciones, en alabanzas, y que siempre tu
tu norma sea la palabra de Dios. Si no viene en la palabra de Dios, si no es confirmado a través de la palabra de Dios, huye, deja de escucharlo. No va a pasar nada porque dejes de escuchar a una persona que no está bien. Al contrario, busca adoradores que sean genuinos, como un Marcos Brunet, por ejemplo, ¿sale? Busca personas que testifiquen, que den frutos de su adoración a Dios, no solo en cuestión musical, sino principalmente en su vida diaria. Y bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo y gracias por la palabra. Ayúdanos a ser sabios, como dice tu palabra, Señor, ante todas las cosas, adquirir sabiduría y por sobre todas nuestras posesiones inteligencia, Señor. Necesitamos ser sabios y entendidos y necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos diga qué es lo correcto y qué no. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Adoradores que sean genuinos, como un Marcos Brunet, por ejemplo, ¿sale? Busca personas que testifiquen, que den frutos de su adoración a Dios, no solo en cuestión musical, sino principalmente en su vida diaria. Y bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo y gracias por la palabra. Ayúdanos a ser sabios, como dice tu palabra, Señor, ante todas las cosas, adquirir sabiduría y por sobre todas nuestras posesiones inteligencia, Señor. Necesitamos ser sabios y entendidos y necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos diga qué es lo correcto y qué no. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Gracias por la palabra. Ayúdanos a ser sabios, como dice tu palabra, Señor, ante todas las cosas, adquirir sabiduría y por sobre todas nuestras posesiones inteligencia, Señor. Necesitamos ser sabios y entendidos y necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos diga qué es lo correcto y qué no. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Espíritu Santo para que nos diga qué es lo correcto y qué no. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra de vida. Restaurando a las familias. Familias.